Bienvenidos al Sentido de la Fe. Hablar de la vocación es adentrarse en una región interior donde la claridad absoluta nunca se ofrece en un inicio. Quien se dispone a discernir descubre de pronto que el corazón humano es un territorio atravesado por múltiples corrientes, deseos, temores, intereses legítimos y también impulsos confusos que reclaman atención. La pregunta sobre cómo distinguir la verdadera llamada de Dios de las meras inclinaciones humanas no es reciente. Fue inquietud de los padres, desvelo de los monjes que probaron los desiertos y también uno de los interrogantes silenciosos que acompañaron a San Juan Viclaro a lo largo de su vida. La suya no fue una exigencia marcada por gestos estruendosos, sino por la perseverancia en el trabajo diario, por la construcción paciente de un orden social impregnado del Evangelio y por la convicción creciente de que toda obra humana, cuando se ordena hacia lo alto, participa de la edificación del reino. El lector moderno podría pensar que las tensiones laborales, la sensación de inestabilidad en el trabajo o la dificultad para integrar la profesión y fe son problemas propios de una época secularizada. Sin embargo, ya en la España del siglo VI, Hispania, se vivían dilemas equivalentes, aunque bajo formas distintas. En un mundo donde lo político y lo religioso se entrelazaban, la cuestión central era comprender si el ejercicio del poder o del saber podía ser verdaderamente cristiano o si la cercanía al poder implicaba ceder ante tentaciones de ambición, mundanidad o silencio culpable. La vida de San Juan Viclaro se desarrolla justamente en este cruce de tensiones. Fue monje, abad, obispo e historiador, pero sobre todo fue un hombre que aprendió a leer la historia con los ojos de Dios y a trabajar con la conciencia de que cada esfuerzo, cuando es purificado, se convierte en una alabanza. La pregunta inicial permanece abierta. ¿Cómo actuar cuando la vocación parece entrelazarse con las estructuras temporales? Cuando la misión se inserta en la construcción social o en la enseñanza, cuando se requiere combinar prudencia política y fidelidad doctrinal. Para muchos la tentación de resolver esta tensión con respuestas precipitadas podría refugiarse en un espiritualismo desencarnado o, por el contrario, diluir la identidad cristiana en una praxis aparentemente necesaria. Juan de Viclaro encarna una tercera vía, la de quienes se dejan guiar por la brújula interior que no nace del sentimiento, sino de una connaturalidad profunda con la verdad revelada, aprendida en la Iglesia y confirmada por la experiencia de la fidelidad. Esa realidad espiritual en la vida de Juan no se manifestó como una fuerza espectacular ni como una voz interior autosuficiente. Fue más bien un modo de saborear la verdad, una manera de reconocer la autenticidad de las decisiones que orientan a la claridad, a la caridad y a la edificación del bien común. Quien contempla su trayectoria descubre que esa luz discreta acompañó su discernimiento vocacional desde su juventud y lo condujo a comprender que el trabajo, en su forma intelectual, pastoral o organizativa, puede ser una participación directa en la obra divina. El enigma actual, cómo distinguir entre una vocación verdadera y un deseo pasajero, se ilumina cuando se examina la vida del santo. Su camino demuestra que la vocación madura, cuando es sometida al silencio, consolidada en el estudio, probada por la adversidad y orientada finalmente a la edificación concreta de la Iglesia. Mirar las raíces de su vida implica entrar en una Hispania marcada por tensiones religiosas y políticas que exigen una enorme lucidez espiritual. El reino visigodo seguía dividido entre la élite arriana y la mayoría católica hispano-romana. Las viejas estructuras romanas se habían desmoronado, dejando un vacío de autoridad en los nuevos gobernantes que intercambiaban e intentaban llenar con alianzas fluctuantes, campañas militares y ocasiones reformas legales. En medio de estas transformaciones, la Iglesia se convertía progresivamente en el eje que podía conferir cohesión y sentido. Obispos como Leandro de Sevilla, masones espirituales de un nuevo orden cristiano, veían la urgencia de articular un proyecto común que no se corrigiera los errores doctrinales, aunque no solo corrigiera los errores doctrinales del arrianismo, sino que unificara culturalmente el pueblo. Juan de Viclaro nació hacia el año 540 en un ambiente donde la formación cristiana y la identidad hispano-romana habían comenzado a fusionarse. Desde joven mostró inclinación hacia el estudio,
lo cual, lejos de ser un simple interés académico, se percibía en su época como una vocación dentro del cuerpo de la Iglesia. En los monasterios y centros episcopales, el estudio de la escritura, de los padres y de la historia se concebía como un acto de servicio. No se estudiaba para acumular saber, sino para comprender mejor el plan de Dios en la historia y orientar el comportamiento del pueblo cristiano. La noción de que el conocimiento es un don que debe ponerse al servicio de la edificación social marcó desde temprano la sensibilidad vocacional de Juan. La vida monástica de la Hispania visigoda no se parecía del todo a la que siglos después imaginarían los europeos medievales. Si bien existe una fuerte influencia oriental, y es significativo que Juan terminaría viviendo años en Constantinopla, el monacato hispano se caracterizaba por una espiritualidad profundamente pastoral. Los monasterios eran centros de oración, pero también núcleos de estudio, redes de cultura cristiana y lugares donde se formaban futuros obispos. En este contexto, el joven Juan desarrolló una capacidad singular para discernir entre lo que edificaba y lo que dividía, entre lo que fortalecía la Iglesia y lo que la debilitaba. Su sensibilidad para reconocer movimientos históricos coherentes con la fe y para desconfiar de los que no respiraban de esta coherencia, comenzó a madurar aquí. Las pruebas no tardaron en llegar. El rey Leovigildo, aunque hábil en política, deseaba imponer una unificación religiosa bajo el arrianismo, no tanto como convicción doctrinal, sino como herramienta de Estado. La resistencia de algunos católicos, entre ellos Juan, fue interpretada como desafío político. Cuando el monje comenzó a formarse en círculos intelectuales y eclesiales cercanos a la ortodoxia, llamó la atención del poder. Su exilio a Constantinopla alrededor del año 576 podría parecer una derrota, pero en la providencia divina se convirtió en la etapa crucial de su formación. En la capital oriental descubrió una iglesia que había aprendido a convivir con el poder sin diluirse, pero también había experimentado los peligros de la mundanización. Allí, Juan contempló modelos de síntesis entre fe y gobierno, entre trabajo intelectual y construcción social, que marcaron profundamente su conciencia. No se trataba simplemente de estudiar teología o crónicas imperiales, sino de comprender cómo la historia podía ser leída como un escenario donde Dios actúa y donde el hombre colabora. A esa luz, su comprensión del trabajo se expandió. La labor de historiador, de líder monástico, del obispo y de legislador conciliar era una obra espiritual tanto como temporal y debía practicarse con rectitud y discernimiento. El estudio asiduo le enseñó a distinguir lo que tenía sabor a verdad cristiana de lo que era fruto de intereses ideológicos. Ese aprendizaje, lejos de ser abstracto, consolidó su identidad interior. Comenzó a percibir con mayor claridad que toda vocación auténtica se caracteriza por un dinamismo hacia la caridad, hacia la edificación comunitaria. Las estructuras políticas cambian, los reinos se alzan y caen, pero la verdad revelada permanece y ofrece un criterio único estable para evaluar las decisiones. Su regreso a Hispania fue en cierto sentido un combate visible. El clima político había cambiado. El hijo de Leovigildo, Recaredo, había abrazado la fe católica y se disponía a convocar el concilio de Toledo, el tercer concilio de Toledo, donde la conversión oficial del reino daría inicio a un ambicioso proyecto de unidad. En este escenario, la figura de Juan Viclaro adquirió relevancia no solo por su brillantez personal, sino porque había sido formado en la fidelidad y la paciencia. Su exilio le había permitido purificar sus motivaciones. No buscaba cargos ni prestigio, sino servir al bien común desde la verdad. El monje fundó el monasterio de Viclaro, un espacio donde el trabajo manual, la oración y el estudio se integraban en un dinamismo unitario. Allí comprendió que la ética laboral basada en el Evangelio no consiste solo en cumplir tareas, sino en dar un orden interior y exterior a las acciones humanas. El monasterio se convirtió en un centro de formación intelectual para clérigos y futuros obispos. Las jornadas dedicadas al scriptorium, copiando textos sagrados y obras de los padres, no eran vistas como mero trabajo mecánico, sino como participación en la transmisión de la luz divina a las generaciones futuras, es decir, la tradición. Juan enseñaba a sus monjes, más por ejemplo que por instrucción explícita, que la fidelidad en lo pequeño es semilla de transformaciones profundas. Su posterior elección como obispo de Gerona confirmó lo que ya era evidente para quienes lo conocían. Su vocación había madurado en silencio. Trabajaba por la gracia y edificaba una vida de estudio y servicio.
Desde la sede episcopal colaboró activamente en la consolidación del ordo cristiano visigodo y los concilios posteriores al 589, en los que se refinaron las leyes eclesiales y se definió la relación entre iglesia y monarquía, contaron con su presencia y su experiencia. Comprendía que la estabilidad del reino dependía de una articulación coherente entre fe, autoridad, entre doctrina y legislación. En este periodo se hicieron visibles también las tensiones morales de su época. La unidad religiosa, aunque buscaba proteger el bien común, trajo consigo medidas restrictivas hacia los judíos. Juan, formado en la prudencia y consciente de los límites humanos, participó de un orden que deseaba la unidad, pero también manifestaba sombras. Su vida invita a reconocer que incluso los proyectos más nobles necesitan discernimiento constante, porque la historia humana nunca se libra de ambivalencias. Esta conciencia lo ayudó a evitar dos extremos: la ingenuidad de creer que todo lo que procede de la autoridad es necesariamente justo y la presunción de erigirse en juez del orden social desde la pura subjetividad. La respuesta providencial a su vocación se hizo evidente a lo largo de sus años como historiador. Su crónica no es un simple registro de eventos, es una obra donde el trabajo intelectual se convierte en herramienta de corrección, iluminación y edificación. Juan no escribe para entender ni para complacer a los poderosos, sino para mostrar cómo la historia reciente de Hispania ha sido un escenario donde Dios ha trabajado misteriosamente. La conversión de Recaredo no es descrita como resultado de diplomacias humanas, sino como fruto de la verdad que se impone. La pacificación del reino no se presenta como victoria política, sino como consecuencia de la conformidad del gobernante con la fe verdadera. Desde la perspectiva vocacional, la crónica manifiesta un discernimiento maduro. Juan reconoce que la construcción social no puede reducirse a técnica política, necesita fundamento en lo espiritual. Así, el historiador ofrece un modelo de ética laboral profundamente cristiana. Trabaja con precisión, busca la verdad, discierne los signos divinos de la historia y orienta su esfuerzo a la edificación del bien común. Su labor no se guía por la autocomplacencia ni por ideologías, sino por una coherencia interior que reconoce las resonancias entre revelación y los acontecimientos. Este modo de trabajar ilumina el discernimiento actual cuando alguien se pregunta si una posible vocación al sacerdocio, al matrimonio, a la vida intelectual, a la política o a la educación procede realmente de Dios. Puede preguntarse: ¿esta decisión me impulsa al amor sacrificado o solo al deseo de autorrealización? ¿Tiene el sabor del evangelio o el olor a comodidad? ¿Me abre hacia la construcción comunitaria o me repliega sobre mis inseguridades? Esta capacidad de reconocer lo auténtico no se reduce a una emoción pasajera, sino a una connaturalidad con la verdad que la Iglesia custodia. El legado de Juan Viclaro se proyecta más allá de su tiempo. Su vida enseña que la vocación no consiste únicamente en un impulsor interno, sino en la integración armoniosa entre identidad, misión y trabajo. Su ejemplo invita a comprender que el sensus fidei, ese don silencioso que la gracia deposita en el corazón de cada creyente, ayuda a discernir las decisiones que conducen a la santidad y a descartar aquellas que parezcan razonables, pero no construyen. Quien medite su trayectoria puede preguntarse qué espacios de formación o de encuentro o de edificación estoy llamado a sostener. ¿Qué talentos he recibido para poner al servicio del bien común? ¿Cómo puedo integrar mi tarea diaria en la misión de la Iglesia, evitando tanto la mundanización como la fuga irresponsable? Las decisiones importantes de mi vida resuenan con lo que la Iglesia siempre ha reconocido como verdadero y bueno. La ética laboral cristiana no se reduce a evitar el pecado, es una espiritualidad del trabajo. Juan de Viclaro enseñó que el trabajo intelectual es oración cuando se orienta a la verdad, que el trabajo pastoral es construcción del reino cuando se hace con caridad, que el trabajo legislativo es servicio cuando se inspira en la sabiduría divina. Su vida recuerda que toda vocación madura en el compromiso concreto de la realidad, no en sueños abstractos. La fidelidad cotidiana, vivida en comunidad, permite que el don de Dios transforme lo ordinario en testimonio extraordinario. Hoy, cuando tantas voces proponen proyectos de vida que se apoyan solo en la autorreferencialidad, la figura de Juan de Viclaro ofrece contraste luminoso. Su discernimiento no se fundamentó en la búsqueda de autoexpresión, sino en la docilidad a la verdad recibida.
Su obra no perseguía la originalidad por sí misma, sino la fidelidad. Su misión no se alimentaba de ambiciones, sino de convicción de trabajar según el Evangelio y así colaborar en la restauración del mundo. La Iglesia a lo largo de los siglos ha reconocido en él una figura particularmente apta para iluminar la vocación de quienes trabajan en ámbitos intelectuales, formativos o de gobierno. Obispos, abades medievales vieron en su crónica un modelo de cómo narrar la historia con mirada teológica. Educadores y teólogos encontraron en su vida monástica un ejemplo de integración entre estudios y caridad. Los laicos comprometidos descubren en él un testimonio de cómo la fidelidad en el trabajo puede ser instrumento de evangelización sin necesidad de gestos espectaculares. Quien contemple su figura está invitado a cultivar ese oído espiritual que permite reconocer cuando una decisión huele a evangelio. La capacidad no conduce al sentimentalismo, sino a la madurez cristiana. Ayuda a dejar atrás motivaciones egoístas, a purificar intenciones y a orientar la vida hacia la caridad. La vocación auténtica siempre produce unidad interior, nunca fragmentación. Siempre impulsa al servicio, nunca al ensimismamiento. Y cuando una decisión madura es la clave, puede reconocerse con humilde certeza que procede de Dios. Al final, la vida de Juan Viclaro es una invitación a descubrir que la acción más transformadora no siempre nace de grandes gestos, sino de la fidelidad perseverante y del trabajo bien hecho, iluminado por la fe. Su existencia demuestra que la historia humana puede convertirse en un lugar de revelación cuando se contempla con mirada teológica, y su testimonio enseña que toda vocación encuentra plenitud cuando, más allá del esfuerzo personal, se abandona confiadamente en el plan divino. Y así, Juan de Viclaro, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga a todos y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.